cosas por las que generar preguntas y tratar de comprender qué es lo que va a suceder y cuáles son las implicancias. Así que hablamos con el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales. Pero estas son todas situaciones que no se habían conocido antes, señor Rospigliosi. Ya lo estamos viendo en pantalla. Así es. Fátima, buenas tardes. Bien, a ver, vayamos por partes. Partamos por lo último. La solicitud se puede plantear a nivel de organismos internacionales, es decir, el presidente puede pedir que se haga una auditoría. ¿Y qué efectos tiene esto sobre la proclamación? Bueno, la respuesta es que esta solicitud es absolutamente inviable, porque no tiene sustento, no tiene anclaje constitucional. Estamos en medio de un proceso electoral. No podría el presidente de la República entrometerse en pedir una auditoría internacional para que revise lo que ha hecho la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. No existe ningún sustento constitucional y legal que pueda facultar tal cometido. Es más, la Constitución Política del Perú, en su artículo 118, establece que el presidente de la República tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Establece que el sistema electoral está integrado por el Jurado Nacional de Elecciones, OMP y RENIEC, y son los únicos autorizados para proclamar los candidatos en un proceso electoral, para impartir justicia electoral, para fiscalizar, para organizar el proceso electoral. No dice absolutamente nada en ninguna auditoría internacional, ni mucho menos. Además, el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo, no pertenece ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, es autónomo. Y no hay sustento constitucional para tal pedido. Doctor Rospigliosi. Es más, si el presidente se atreviera a hacerlo, podría cometer una infracción a la Constitución. Correcto. En todo caso, cualquier auditoría, vayamos a ver si es nacional o internacional, no tendría ningún efecto en el procedimiento que se sigue a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la conclusión. Así es. Correcto. Yo le preguntaba así de cortito porque justo estaba leyendo declaraciones de el doctor McKay, y él lo que decía más bien es que, Miguel Ángel Rodríguez McKay, perdóneme, lo que él decía más bien es que el presidente, ¿verdad?, tiene personería jurídica internacional, ¿no?, materializada a través del canciller, y que por tanto sí se puede pedir, o que sí es viable pedir una auditoría internacional. Por eso le consultaba, más allá de la viabilidad o no de una auditoría, los efectos. Usted me aclara que no habría ningún efecto sobre la proclamación, que es un trámite que se sigue a nivel de nuestros órganos electorales, es decir, de la jurisdicción propia de los magistrados a nivel electoral. Así es. Bueno, el señor McKay no tiene absolutamente conocimiento del derecho constitucional y electoral. En el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y RENIEC conforman el sistema electoral y son autónomos. Y estando en medio de un proceso electoral en el cual se está haciendo justicia electoral en las impugnaciones de actas de mesas de votación, ¿a mérito de qué podría entrometerse un poder del Estado, como el Ejecutivo, a pedir una auditoría internacional? No hay sustento. No hay anclaje constitucional para tal pedido. De acuerdo. ¿Y qué pasa con las personas que señalan que tienen dudas sobre el proceso? Bueno, ya sabemos que desde Fuerza Popular, o mejor dicho, la señora Lourdes Flores Nano ha presentado algunas auditorías, o mejor dicho, algunas revisiones de parte. Se me va el término. Entonces, ellos plantean eso, ¿no? Y dicen, esos son como que indicios de que podría haber una muestra mayor o un hallazgo mayor, y que podría de pronto eso generar algunas irregularidades. ¿Aquello pasa nada más al Ministerio Público? Correcto, Fátima. El sistema electoral peruano está diseñado así desde 1993. La Ley Orgánica de Elecciones tiene 24 años de vigencia. Y en efecto, si es que encontrasen en alguna mesa de votación alguna irregularidad, los personeros de ambos partidos están allí para dejar constancia en el acta. Están los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, los observadores electorales, los medios de comunicación. Hay mucha transparencia en un proceso electoral. Que hubo casos aislados que deben investigarse y sancionarse por el Ministerio Público y el Poder Judicial, claro que sí. Es parte del margen de error que existe en todo proceso electoral, porque los miembros de mesa son personas, son seres humanos, y pueden haber cometido en algunos lugares errores. Lo hay en todos los procesos, pero debe investigarse y sancionarse.
Pero de allí a saltar a una conclusión más grave, más gravosa, como a la de nulidad de las elecciones, es inviable. La Constitución establece que solo son nulas las elecciones cuando los 2/3 de votos son nulos, viciados o en blanco. Y no estamos en ese supuesto. Además, los observadores electorales de la Unión Europea, de Inglaterra, Canadá, el Departamento de Estado en los Estados Unidos han dicho que han sido elecciones limpias, transparentes y justas, y que el Jurado Nacional de Elecciones lo dejen hacer su tarea de justicia electoral. Entonces, las cosas claras y no mellar la democracia. A pesar de que esto podría, según lo que afirman varios, afectar la legitimidad, digamos, la tranquilidad, el poder terminar con esta polarización que existen entre las partes que han votado por uno u otro candidato, ¿o usted cree que no hay ninguna mancha a la legitimidad después de tantas denuncias que se están realizando? Hay que decirle a los ciudadanos que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta. No pueden hacer lo que la ley no les faculta. Ni al presidente de la República, ni al Jurado Nacional de Elecciones, ni a la OMPNRD le facultan a pedir una auditoría internacional en pleno, en medio de un proceso electoral en trámite. Eso es insólito. Además, ¿qué precedente se sentaría en el Perú? Que nosotros no somos lo suficientemente organizados como Estado constitucional de derecho, que tiene que venir alguien externo transgrediendo la Constitución a decirnos qué debemos hacer. Eso no está legislado así. Como decía, no hay anclaje constitucional para tal despropósito. A partir de esa premisa de que los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley les faculta a partir de sus funciones, y también que está permitido aquello que no sea prohibido, aunque suene medio engorroso, la renuncia de Luis Arce no está contemplada, la declinación, mejor dicho, no está contemplada porque la renuncia está prohibida. Esta suspensión que se hace a firma del presidente del Jurado Nacional de Elecciones ahora está recibiendo, después de unos días, la solicitud de nulidad de esta resolución, porque es como, para algunos, como si estuviéramos con dos funcionarios o dos representantes del Ministerio Público en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted cómo evalúa todo esto que está sucediendo? Nuevamente cuestionando el Jurado Nacional de Elecciones después de una declinación que en principio decíamos no existe como tal, la figura, la suspensión sin ningún trámite disciplinario de por medio, y ahora mismo con también la juramentación que ocurrió el fin de semana de Rodríguez Montesa. Bueno, esto es insólito, porque la Ley Orgánica de Elecciones, como bien señalas tú como abogada, prohíbe que los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones renuncien en pleno proceso electoral. Y si se atreviesen a hacerlo, cometerían un delito penal de abandono del cargo y será investigado y sancionado por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero más nada. Me apena que las personas que han presentado esta solicitud han esperado que juramente el nuevo miembro del Pleno para presentar este pedido. Pero la respuesta es, ¿cuál es su contrapropuesta? ¿Llevar bajo grado fuerza al señor renunciante Luis Arce Córdoba? ¿Llevarlo enmarrocado para que trabaje? El señor no quiere sesionar en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y lo ha dicho claramente en su carta de declinación. Correcto, pero no quiere ir a trabajar. Por ello mismo... ¿Cuál es la contrapropuesta? Llevarlo a la fuerza. Por eso le consulto. Claro que no. ¿Qué se debió hacer? El Jurado Nacional de Elecciones tiene que continuar su tarea de administrar justicia electoral. No se puede paralizar a la institución y menos al país. Correcto, pero... El 28 de julio de 2021 tiene que asumir el nuevo presidente o presidenta del Perú. Podemos ir un poco... Pero antes de eso, el jurado tiene que publicar en el peruano la resolución de los resultados de la segunda vuelta e investir con la resolución al presidente y los vicepresidentes. Pero además, tiene que haber una comisión de transferencia del gobierno saliente, señor Sagasti, con el gobierno entrante, cual fuere. Entonces, quedan pocos días para el 28 de julio de 2021. Así que no puede paralizarse el Jurado Nacional de Elecciones a ver si el señor se digna a rectificar o no la carta que ha presentado. El señor no quiere ir a trabajar. Muy bien, la institución y la democracia deben continuar. Doctor Rospigliosi, ¿sí me escucha? Ya, sí me escucha, para poder preguntarle algún... parece que no me está escuchando bien. ¿Sí? Bien. Ok, yo le consultaba sobre qué era el trámite regular. Es decir, más allá de que se tenga que continuar trabajando
cómo debería accionar a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que se está cuestionando es de que se hizo una suspensión de forma unilateral, sin ningún procedimiento disciplinario de parte del órgano electoral, y como si esta hubiera sido una determinación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que se está utilizando también como motivación para decir que no se debería tener vigencia esta resolución que designa a Rodríguez Montesa o que suspende a Luis Arce. ¿Qué es lo que debería suceder regularmente? ¿Cuál es, digamos, la estrategia que se debería aplicar para que no haya ninguna mancha en este procedimiento y pueda continuar la labor del Jurado Nacional de Elecciones? Comprendiendo además que la resolución podría generar incluso un precedente de cómo accionar de parte del presidente de la sala para finalmente, cuando decida suspender a un miembro. ¿Qué es lo que la solución, más allá de que todos estamos de acuerdo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que seguir trabajando? Es que la democracia no puede parar y la justicia electoral como componente de la misma tampoco. En el Jurado Nacional de Elecciones, hay que decirle a los televidentes, son 5 miembros. Uno elegido por los vocales supremos de la Corte Suprema, otro por los fiscales supremos, otro por las universidades, los decanos de facultades de Derecho de universidades privadas y decanos de facultades de Derecho de universidades públicas. Son 4 y falta el quinto, que debe ser elegido por el Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, por una actitud absolutamente inaceptable, hace varios meses el Colegio de Abogados de Lima no elige a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones por pugnas internas. Por lo tanto, solo hay 4 miembros. Al renunciar el señor Arce, quedan 3. No es el quórum suficiente para impartir justicia electoral. Por eso es que, ante la declinación que el señor formuló, se tiene que nombrar al accesitario, al suplente. No puede parar la institución. Eso lo comprendemos. Y lo que se ha hecho es lo correcto. Es decir, la figura de la suspensión de forma unilateral, ¿usted considera que es el único mecanismo correcto para poder designar o juramentar después al otro magistrado? Porque eso es lo que está mereciendo ahora cuestionamientos y ahora mismo formándose un obstáculo para que continúen. Si es que finalmente continúa también este cuestionamiento desde la Personería de Fuerza Popular. ¿No hay otra figura que pudiera aplicarse para que todo, digamos, continúe sin ninguna mancha, sin ningún cuestionamiento, para que pase lo que estamos esperando, se resuelvan las apelaciones de las solicitudes de nulidad? Bueno, el jurado tiene que continuar su tarea. Hay un miembro recitario, hay cerca de 1000 solicitudes de nulidad de actas de mesas de votación presentadas por ambos personeros, así que los jurados electorales especiales a lo largo y ancho del país y en apelación y en última instancia el Jurado Nacional tienen mucha tarea que hacer. Así que les corresponde abocarse a resolver las impugnaciones lo más pronto posible. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que se responde. Nos vamos quedando con esas ideas claves. La auditoría no tiene efecto sobre la proclamación, según lo que usted nos ha dicho, y el órgano electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, según sus términos, según lo que usted nos menciona, en todo caso, tiene que continuar trabajando, a pesar de este cuestionamiento a la suspensión que se le ha dado a Luis Arce, quien pidió la declinación del cargo, que tampoco es una figura que exista. Entonces estamos todos sobre la marcha, nada más viendo cómo nos acomodamos. Además, que se compara con el caso boliviano, que es absolutamente diferente. En Bolivia hubo una suspensión del conteo de votos por varias horas. Sí. Los observadores electorales hablaron de fraude, a diferencia de Perú. La Organización de Estados Americanos, la OEA, es la que pidió con las autoridades electorales bolivianas y el Poder Ejecutivo boliviano esta auditoría internacional. Pero es un caso absolutamente diferente a lo que sucede en el Perú. Sí. Ayer veíamos de manera pintoresca como un personaje estaba en los medios de comunicación hablando de fraude, y cuando le preguntaban los periodistas ¿cuál es su prueba? Decía, no la tengo. Entonces es algo insólito, ¿no? El que alega un hecho debe probarlo, y en el Perú se presume la validez del voto, y el que diga lo contrario debe demostrarlo así. ¿Cree usted, y con esto es la última pregunta que le hago, que igual hará falta una reforma respecto de estos procedimientos más adelante que quizá permitan justamente una etapa probatoria, por así decirlo? Fátima, absolutamente de acuerdo. El marco legal electoral, como una tarea humana, es una tarea inacabada y siempre está sujeta a ser perfeccionada. Más aún, aprendiendo de las experiencias del pasado. La Ley Orgánica de Elecciones tiene 24 años y creo que es el momento de mejorarla.
Claro está, pero de aquí hacia adelante, no en un proceso en trámite. Gracias por su tiempo, doctor Gigliosi. Un placer.